10 escalofriantes historias de terror. Os presentamos esta colección de 10 relatos cortos de terror, espero que los disfrutéis. Os adelantamos un resumen de cada uno. 1. El susurro de las tumbas, inspirado en Edgar Allan Poe. Un sepulturero solitario comienza a escuchar voces provenientes de las tumbas que excava. A medida que su cordura se desmorona, descubre que las voces revelan secretos oscuros de su propio pasado, llevándolo a un desenlace macabro. 2. El abismo de la locura, inspirado en H.P. Lovecraft. Un investigador se interna en un manicomio abandonado, donde descubre antiguos rituales que invocan a entidades de otros mundos. Su curiosidad lo lleva a enfrentarse a horrores cósmicos más allá de la comprensión humana. 3. El pacto de la funeraria, inspirado en Stephen King. Una funeraria en un pequeño pueblo ofrece servicios impecables, pero a un precio siniestro. Los habitantes descubren que los muertos no descansan en paz y que la funeraria oculta un oscuro secreto que involucra pactos con fuerzas malignas. 4. El rostro en la penumbra, inspirado en Clive Barker. Un artista obsesionado con capturar la esencia del miedo crea una serie de pinturas basadas en un antiguo manicomio. Las obras cobran vida, liberando a las entidades que representan y desatando el caos en la realidad. 5. El experimento prohibido, inspirado en Mary Shelley. En un centro de internamiento para enfermos mentales, un médico realiza experimentos para reanimar cadáveres. Sus creaciones, seres atormentados entre la vida y la muerte, se rebelan, buscando venganza contra su creador. 6. La máscara del sanatorio, inspirado en Edgar Allan Poe. En un antiguo sanatorio, los pacientes comienzan a ver a una figura enmascarada deambulando por los pasillos en la noche. La presencia de esta entidad desencadena una serie de eventos que desentrañan los pecados ocultos del personal médico. 7. La sombra sobre el asilo, inspirado en H.P. Lovecraft. Un periodista investiga desapariciones en un asilo remoto y descubre que los internos son utilizados en experimentos para contactar con seres de dimensiones paralelas, desatando fuerzas que amenazan con consumir la realidad. 8. El internado de las sombras, inspirado en Stephen King. Un grupo de estudiantes en un internado aislado comienza a experimentar fenómenos paranormales. A medida que investigan, descubren que la institución fue construida sobre un terreno maldito, y que sus almas están en peligro. 9. La caricia del abismo, inspirado en Clive Barker. Un hombre hereda una antigua funeraria con una cámara secreta que contiene artefactos de placer y dolor. Al explorarlos, libera a seres que ofrecen experiencias sensoriales extremas, llevándolo al borde de la locura y la muerte. 10. La criatura del sanatorio, inspirado en Mary Shelley. Una joven enfermera descubre que el director del sanatorio realiza trasplantes de órganos de pacientes fallecidos a vivos, creando híbridos monstruosos. Al intentar detenerlo, se convierte en parte de sus experimentos. Ahora, os dejamos con estas inquietantes y perturbadoras historias, disfrútalas. Historia 1. El susurro de las tumbas. En un desolado cementerio, Tomás, un sepulturero solitario, vivía rodeado de las sombras de la muerte. Sus días transcurrían en el silencio, y las noches eran su compañera constante, mientras cavaba tumbas para aquellos que encontraban su último descanso. Una noche de luna pálida, mientras cavaba una tumba junto a un ciprés, escuchó un susurro. Era un sonido tenue, como un eco distante, pero claramente provenía de la tierra que removía. Al principio, creyó que era el viento jugando con su mente. Sin embargo, los susurros continuaron las noches siguientes. Cada vez eran más claros, llamándolo por su nombre, revelando fragmentos de palabras que parecían cargadas de desesperación. Tomás comenzó a sentir que algo o alguien lo observaba. El sepulturero intentó ignorar las voces, pero éstas se volvieron más persistentes. Una noche, mientras cavaba cerca de una tumba antigua, escuchó una frase escalofriante: ¿recuerdas lo que hiciste, Tomás? Su pala cayó de sus manos. Confundido y aterrorizado, Tomás comenzó a investigar los nombres de las tumbas cercanas.
Para su horror, encontró una con el nombre de un amigo de la infancia que había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Las voces se volvieron más claras, revelando detalles de eventos que Tomás había enterrado en su memoria. Recordó que él y su amigo habían jugado cerca del río, donde una discusión había terminado trágicamente. Los susurros lo acusaban, repitiendo, «Confiesa, Tomás, confiesa». Desesperado, trató de convencerse de que todo era producto de su fatiga y de la soledad que lo había acompañado durante tantos años. Las noches se volvieron un tormento. Las sombras de los cipreses parecían moverse, las estrellas parecían juzgarlo, y el sonido de la pala al golpear la tierra lo llenaba de un eco ensordecedor de culpabilidad. Una noche, las voces lo guiaron hacia una tumba recién abierta. En el interior, entre la penumbra, encontró un espejo roto. Al mirarse, no vio su reflejo, sino el rostro de su amigo gritando en silencio. Tomás intentó escapar, pero el camino hacia la salida del cementerio parecía alargarse interminablemente. Las voces lo rodeaban, cada vez más cercanas, cada vez más furiosas, exigiendo justicia. Finalmente, cayó de rodillas junto a una tumba antigua, gritando entre sollozos, «Lo siento, fue un accidente». En ese momento, las voces se detuvieron, dejando un silencio pesado que lo aplastaba. Cuando levantó la mirada, el cementerio estaba extrañamente iluminado por una luz rojiza. En las tumbas, figuras etéreas se alzaban, observándolo con ojos vacíos y gestos de condena. Tomás corrió hacia su cabaña, pero la puerta no se abrió. En su interior, las paredes estaban cubiertas de nombres escritos en sangre. Su nombre estaba al centro, rodeado por las mismas palabras, «Confiesa». Esa noche, desapareció sin dejar rastro. El cementerio quedó en silencio, pero los aldeanos aseguran que, en noches de luna llena, pueden escucharse susurros que llaman al sepulturero perdido. El cementerio sigue en pie, y las tumbas esperan a su siguiente cuidador. Quien se atreva a reemplazar a Tomás, debe estar preparado para enfrentar los secretos que la tierra guarda bajo sus sombras. Historia 2. El abismo de la locura. Adrian Wills, un investigador apasionado por lo oculto, llegó a un manicomio abandonado en el borde de un acantilado. El lugar había sido clausurado tras eventos inexplicables que dejaron al personal enloquecido y a los pacientes desaparecidos sin rastro alguno. El edificio, desgastado por el tiempo, emanaba un aura de desasosiego. Sus ventanas rotas y paredes agrietadas parecían observarlo. Adrián encendió su linterna y entró, decidido a desentrañar los misterios que lo habían llevado hasta allí. En el interior, el aire era pesado, impregnado de un olor a humedad y decadencia. Los pasillos estaban cubiertos de grafitis que representaban extraños símbolos y figuras deformes. El eco de sus pasos resonaba como un latido inquietante. Al llegar al archivo del manicomio, encontró un diario polvoriento. Las entradas describían rituales llevados a cabo por el director, quien creía poder contactar con entidades superiores para obtener conocimiento ilimitado. Adrián siguió las indicaciones del diario hacia el sótano, donde se realizaban los rituales. En el centro de la habitación había un círculo tallado en piedra, rodeado de inscripciones en un idioma que no podía identificar. De repente, sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió helado y el suelo pareció vibrar. Una presencia invisible llenó la sala, susurrándole palabras incomprensibles que parecían venir de otro mundo. Movido por una mezcla de miedo y fascinación, Adrián recitó una de las frases del diario. El círculo comenzó a brillar con una luz púrpura, y sombras amorfas emergieron, moviéndose con una intención que le resultaba aterradora. Las sombras se fusionaron en una figura colosal, con tentáculos que se retorcían y un rostro que era imposible de comprender. Adrián sintió su mente fragmentarse mientras la entidad lo observaba con ojos carentes de empatía. La criatura emitió un sonido que no era un rugido ni un grito, sino una vibración que resonó en cada fibra de su ser. Adrián cayó al suelo, incapaz de apartar la vista de aquel ser que representaba el caos absoluto.
Mientras intentaba escapar, notó que el espacio a su alrededor había cambiado. Los pasillos del manicomio ahora eran corredores infinitos llenos de puertas que se abrían hacia paisajes de pesadilla. Adrián cruzó una puerta, encontrándose en una ciudad sumergida. Edificios ciclópeos se alzaban en el agua, y figuras nadaban en la penumbra, observándolo con un hambre ancestral. Sintió que el tiempo y el espacio carecían de sentido. Desesperado, intentó regresar al sótano original, pero cada puerta lo llevaba a un horror diferente. Voces alienígenas y formas imposibles lo perseguían, empujándolo al borde de la locura. Finalmente, Adrián encontró la sala del círculo. Entre gritos, destruyó las inscripciones con una piedra. La luz púrpura se desvaneció, y las sombras fueron absorbidas por el abismo que había creado. Cuando los efectos cesaron, Adrián emergió del manicomio, pero no era el mismo. Su mente estaba fracturada, y sus ojos reflejaban un conocimiento que nadie debía poseer. El precio de la curiosidad había sido su cordura. Años después, el manicomio sigue abandonado. Sin embargo, quienes se acercan aseguran escuchar susurros y sentir que algo los observa. El abismo no se cerró por completo, y lo que Adrián desató sigue esperando. Historia 3. El pacto de la funeraria. En el tranquilo pueblo de Aston, la funeraria Rosewood era conocida por su impecable servicio. Los veatorios eran ceremonias perfectas y las tumbas, obras de arte. Nadie cuestionaba los precios elevados, pues la paz que ofrecía valía cada centavo. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían haber visto sombras moverse en las ventanas de la funeraria durante la noche. Otros afirmaban escuchar murmullos desde las tumbas recién abiertas en el cementerio del pueblo. Sara, una periodista local, decidió investigar. Notó que los registros de la funeraria mostraban inconsistencias, nombres que desaparecían y fechas que no coincidían con las defunciones. Algo no cuadraba. Una noche, Sara se escabulló en la funeraria. En el sótano, encontró un libro antiguo con inscripciones en un idioma que no podía leer. Estaba rodeado de velas negras y herramientas rituales cubiertas de una sustancia oscura. El dueño de la funeraria, el señor Blackwood, la sorprendió. Con una calma inquietante, le confesó que el libro contenía rituales para mantener la funeraria en éxito. A cambio, los muertos no descansaban, atrapados entre este mundo y el otro. Blackwood le propuso un trato, olvidar lo que había visto y recibir una vida de riquezas. Sara, horrorizada, huyó. Pero las palabras de Blackwood la siguieron: nadie se va sin aceptar algo de este lugar. Días después, Sara empezó a soñar con los muertos de la funeraria. Sus rostros desfigurados la miraban con rencor, susurros llenos de desesperación la llamaban para liberar sus almas atrapadas. Sara reunió valor y regresó al sótano. Usando el libro, realizó un ritual que pensó liberaría a las almas. Pero algo salió mal. Las velas se apagaron, y una oscuridad palpable llenó la habitación. Una figura se materializó frente a ella. Era Blackwood, pero su rostro estaba deformado, como si hubiera absorbido el sufrimiento de los muertos. Has roto el equilibrio. Ahora deberás pagar por lo que intentaste deshacer. El pueblo comenzó a cambiar. Los muertos caminaban en las calles, susurros llenaban el aire, y las sombras danzaban en cada esquina. Los habitantes culparon a Sara, quien se refugió en su casa con el libro. Blackwood apareció en sus sueños, ofreciéndole una última salida: devolver el libro y aceptar el pacto. Desesperada, Sara se negó, intentando encontrar una forma de revertir la maldición. Finalmente, Sara descubrió un ritual para destruir el libro, pero requería un sacrificio. Debía ofrecer su propia alma. Con lágrimas en los ojos, realizó el ritual, viendo cómo las sombras la consumían. El libro y Blackwood desaparecieron. El pueblo volvió a la normalidad, pero nadie recordaba a Sara. En la funeraria, un nuevo dueño tomó el lugar de Blackwood.
Rosewood continuó ofreciendo sus impecables servicios. Los rumores nunca cesaron. Algunos decían que la funeraria estaba maldita. Otros afirmaban ver a una mujer en las sombras, protegiendo a los muertos. Sarah había pagado el precio, pero el pacto de la funeraria nunca sería olvidado. En Aston, todos evitan hablar de la funeraria. Pero los más valientes aseguran que, en las noches más oscuras, pueden escuchar el susurro de Sarah, advirtiendo a los vivos que no se dejen tentar por las promesas de Rosewood. Historia 4. El rostro de la locura. Liam Rourke, un artista conocido por sus pinturas inquietantes, buscaba capturar el miedo absoluto. Su obsesión lo llevó a un antiguo manicomio abandonado, un lugar lleno de historias de dolor y locura. Decidió que allí encontraría la inspiración definitiva. En las paredes del manicomio, Liam encontró dibujos grabados por los antiguos pacientes, rostros deformes, ojos que los seguían, figuras encorvadas. Fascinado, empezó a reproducir estas imágenes en su lienzo, sintiendo que algo profundo emergía en cada pincelada. La primera pintura que completó mostraba a un hombre con una sonrisa grotesca y ojos vacíos. Al colgarla en su estudio, notó que la habitación se enfriaba y que la sonrisa del retrato parecía cambiar ligeramente con cada mirada. No se detuvo. Pintura tras pintura, llenó su estudio con rostros perturbadores. En las noches, escuchaba susurros, pasos ligeros, y a veces, un leve roce en su hombro cuando estaba solo. Pero en vez de asustarse, su obsesión creció. Un día, un comprador interesado visitó su estudio. Al ver las obras, el hombre quedó paralizado frente a una pintura en particular, una mujer de cabello enmarañado y ojos llenos de odio. Sin aviso, la pintura cayó del caballete, y el cliente huyó horrorizado. Esa noche, Liam despertó por un sonido sordo. En la penumbra, vio que una de las figuras de sus pinturas estaba de pie frente a él. La criatura lo observaba con una intensidad que heló su sangre antes de desaparecer en las sombras. Los días siguientes, las pinturas comenzaron a moverse. Las figuras cambiaban de posición cuando Liam no miraba. Una noche, se dio cuenta de que faltaban 3 cuadros. Las criaturas parecían haber escapado. En el pueblo, rumores de desapariciones comenzaron a circular. Testigos hablaban de sombras con ojos brillantes que rondaban las calles. Liam sabía que sus pinturas habían traído algo al mundo, pero no tenía idea de cómo detenerlo. Desesperado, regresó al manicomio buscando respuestas. En el sótano, encontró un mural cubierto de polvo, donde las figuras originales habían sido selladas. Comprendió que sus pinturas habían roto ese sello. Mientras examinaba el mural, las sombras comenzaron a emerger, rodeándolo. Voces le exigieron que completara una última obra, una pintura que los liberaría por completo. A cambio, le prometieron fama eterna y un talento sin igual. Liam, dividido entre el miedo y la tentación, accedió. Con manos temblorosas, pintó un retrato de él mismo rodeado por las criaturas. Al terminar, sintió que su cuerpo se debilitaba mientras la pintura cobraba vida. Las sombras celebraron su libertad. Liam vio su propio rostro en el lienzo, deformado y atrapado. Gritó, pero su voz fue absorbida por la tela. Ahora era parte de su obra, condenado a observar el caos que había desatado. El estudio quedó vacío. Los cuadros desaparecieron, pero los habitantes del pueblo aún ven figuras extrañas en la niebla. Dicen que las pinturas aparecen en diferentes lugares, trayendo desgracia donde sea que sean colgadas. El nombre de Liam Rourke se volvió leyenda. Algunos buscan sus pinturas, atraídos por su mágica capacidad de capturar el miedo. Pero nadie que las posea ha vivido para contar la historia. El manicomio sigue en pie, esperando al próximo curioso que desee explorar sus secretos. Las criaturas aguardan en las sombras, listas para ser liberadas por el siguiente artista que caiga en su trampa. Historia 5. El experimento prohibido del Dr. Heyer.
En un centro de internamiento remoto, el Dr. Víctor Heyer dedicaba sus noches a experimentos oscuros. Su ambición era desafiar la muerte, reanimar lo inerte y desafiar las leyes de la naturaleza. Nadie sospechaba de las actividades secretas que realizaba en el sótano del edificio. El centro albergaba a pacientes olvidados por la sociedad. Para Heyer, ellos eran perfectos para su investigación. Con cuerpos de pacientes fallecidos, trabajaba en un suero que, según sus teorías, devolvería la chispa de la vida. Una noche, logró reanimar su primer éxito, un hombre al que llamó Lazarus. Pero lo que despertó no era humano. Sus ojos carecían de alma, y sus movimientos eran torpes, pero estaba vivo. Heyer creyó haber triunfado. Días después, Lazarus mostró signos de conciencia. Susurros incomprensibles salían de su boca, y sus ojos seguían a Heyer con odio. El médico ignoró las señales, convencido de que el proceso podía perfeccionarse. Pronto, Heyer reanimó más cuerpos. Cada creación era diferente, algunos gemían de dolor, otros permanecían inmóviles, y algunos atacaban sin razón. El sótano se convirtió en un infierno lleno de sus errores. Un día, Lazarus lideró a las creaciones en una revuelta. Liberaron a los pacientes vivos, sembrando el caos en el centro. Los gritos llenaron los pasillos, mientras las criaturas buscaban al doctor que las había condenado. Heyer se atrincheró en su laboratorio. Desde allí, observó cómo el centro ardía en llamas. Lazarus, con movimientos seguros, derribó la puerta. Nos diste vida, pero no nos diste paz, dijo antes de atacar. El doctor logró escapar por un pasadizo secreto, llevando consigo sus notas y una versión mejorada del suero. Juró continuar su investigación en otro lugar, convencido de que los errores eran parte del aprendizaje. Los habitantes del pueblo cercano encontraron el centro en ruinas. Nunca hallaron al Dr. Heyer, pero hablaban de sombras deformes que vagaban por el bosque, atormentadas por su existencia. Lazarus y las criaturas sobrevivieron. Se escondieron en cuevas, buscando un propósito. Algunos intentaron acabar con su miseria, pero sus cuerpos, reconstruidos, no conocían la muerte. Heyer encontró un nuevo refugio y comenzó de nuevo. Esta vez, sus experimentos incluyeron partes de animales, buscando combinar instintos y fuerza. Pero su locura lo consumía lentamente. Mientras tanto, Lazarus y su familia se organizaron. Entendieron que Heyer no solo era su creador, sino también su verdugo. Decidieron buscarlo y detener su locura antes de que otros sufrieran su destino. Una noche, las criaturas encontraron el laboratorio de Heyer. La confrontación fue brutal. Lazarus, enfrentándolo, le dijo: «Tú nos diste esta vida, pero nosotros elegiremos cómo termina». El laboratorio explotó, llevándose a Heyer y a la mayoría de sus creaciones. Sin embargo, algunos sobrevivieron, esparciéndose por el mundo, llevando consigo la marca de los experimentos prohibidos. La historia del Dr. Heyer se convirtió en leyenda. Se dice que, en noches oscuras, aún pueden escucharse los lamentos de sus creaciones, buscando un descanso que la ciencia les negó. Historia 6. La máscara del sanatorio Blackthorn. En lo alto de una colina, rodeado por un bosque sombrío, se alzaba el sanatorio Blackthorn. El lugar, aislado y envejecido, albergaba almas rotas que buscaban consuelo. Pero entre sus muros se escondían secretos que nadie se atrevía a mencionar. Los pacientes comenzaron a hablar de una figura enmascarada que aparecía al caer la noche. Su silueta vagaba por los pasillos, sus pasos eran lentos y metódicos. Nadie sabía quién era, pero todos sentían su mirada incluso tras la máscara. El Dr. Henshaw, director del sanatorio, descartó las historias como delirios de mentes enfermas. Sin embargo, los relatos se volvieron más frecuentes, y los empleados también comenzaron a reportar encuentros con la figura. Una noche, la enfermera Claire vio a la figura detenerse frente a la habitación de un paciente.
Al entrar después, encontró al hombre muerto, con una expresión de terror congelada en su rostro. La máscara había estado allí. El pánico creció entre los residentes y el personal. Cada aparición de la figura coincidía con la muerte de un paciente o la revelación de un secreto oscuro. Era como si la máscara buscara justicia. El Dr. Henshaw comenzó a sentirse acosado. Una noche, despertó con la sensación de ser observado. En la esquina de su habitación, la figura enmascarada lo miraba en silencio antes de desvanecerse en las sombras. Buscando respuestas, Henshaw revisó los antiguos registros del sanatorio. Descubrió que el lugar había sido escenario de experimentos inhumanos liderados por su predecesor, el Dr. Graves, conocido por su crueldad. Las notas de Graves hablaban de un paciente que murió durante un experimento fallido. El hombre había jurado vengarse y prometió que nadie en el sanatorio descansaría hasta que se revelara la verdad. Con cada noche, las apariciones de la máscara se volvieran más aterradoras. Un paciente confesó haber sido cómplice de los experimentos. Poco después, fue encontrado muerto, con la máscara a su lado. Claire, aterrada, confrontó a Henshaw, exigiendo explicaciones. Él confesó que había continuado los experimentos de Graves en secreto, buscando la gloria académica. Pero ahora, se daba cuenta de que había desatado algo más grande que él. Esa misma noche, la máscara apareció frente a Henshaw. «No puedes escapar de lo que sembraste», susurró una voz espectral. La figura se disolvió, dejando al doctor solo con su culpa y sus demonios. El sanatorio cayó en el caos. Pacientes y empleados huyeron, pero las sombras parecían seguirlos. El edificio fue abandonado, convirtiéndose en un recordatorio de los pecados que había albergado. Años después, viajeros curiosos encontraron el lugar. Hablaban de susurros y de una figura enmascarada que deambulaba por los pasillos, vigilando el lugar como un guardián espectral. El sanatorio Blackthorn se convirtió en leyenda, un sitio donde los secretos no podían enterrarse. La máscara, un símbolo de justicia y condena, sigue esperando a quien tenga algo que ocultar. En noches sin luna, los valientes que se acercan al sanatorio afirman sentir una presencia tras ellos. Y si se atreven a mirar, a veces ven un destello de la máscara, recordándoles que la verdad siempre encuentra su camino. Historia 6. La máscara del sanatorio Blackthorn. En lo alto de una colina, rodeado por un bosque sombrío, se alzaba el sanatorio Blackthorn. El lugar, aislado y envejecido, albergaba almas rotas que buscaban consuelo. Pero entre sus muros se escondían secretos que nadie se atrevía a mencionar. Los pacientes comenzaron a hablar de una figura enmascarada que aparecía al caer la noche. Su silueta vagaba por los pasillos, sus pasos eran lentos y metódicos. Nadie sabía quién era, pero todos sentían su mirada incluso tras la máscara. El Dr. Henshaw, director del sanatorio, descartó las historias como delirios de mentes enfermas. Sin embargo, los relatos se volvieron más frecuentes, y los empleados también comenzaron a reportar encuentros con la figura. Una noche, la enfermera Claire vio a la figura detenerse frente a la habitación de un paciente. Al entrar después, encontró al hombre muerto, con una expresión de terror congelada en su rostro. La máscara había estado allí. El pánico creció entre los residentes y el personal. Cada aparición de la figura coincidía con la muerte de un paciente o la revelación de un secreto oscuro. Era como si la máscara buscara justicia. El Dr. Henshaw comenzó a sentirse acosado. Una noche, despertó con la sensación de ser observado. En la esquina de su habitación, la figura enmascarada lo miraba en silencio antes de desvanecerse en las sombras. Buscando respuestas, Henshaw revisó los antiguos registros del sanatorio. Descubrió que el lugar había sido escenario de experimentos inhumanos liderados por su predecesor, el Dr. Graves, conocido por su crueldad. Las notas de Graves hablaban de un paciente que murió durante un experimento fallido.
El hombre había jurado vengarse y prometió que nadie en el sanatorio descansaría hasta que se revelara la verdad. Con cada noche, las apariciones de la máscara se volvieran más aterradoras. Un paciente confesó haber sido cómplice de los experimentos. Poco después, fue encontrado muerto, con la máscara a su lado. Claire, aterrada, confrontó a Henshaw, exigiendo explicaciones. Él confesó que había continuado los experimentos de Graves en secreto, buscando la gloria académica. Pero ahora, se daba cuenta de que había desatado algo más grande que él. Esa misma noche, la máscara apareció frente a Henshaw. «No puedes escapar de lo que sembraste», susurró una voz espectral. La figura se disolvió, dejando al doctor solo con su culpa y sus demonios. El sanatorio cayó en el caos. Pacientes y empleados huyeron, pero las sombras parecían seguirlos. El edificio fue abandonado, convirtiéndose en un recordatorio de los pecados que había albergado. Años después, viajeros curiosos encontraron el lugar. Hablaban de susurros y de una figura enmascarada que deambulaba por los pasillos, vigilando el lugar como un guardián espectral. El sanatorio Blackthorn se convirtió en leyenda, un sitio donde los secretos no podían enterrarse. La máscara, un símbolo de justicia y condena, sigue esperando a quien tenga algo que ocultar. En noches sin luna, los valientes que se acercan al sanatorio afirman sentir una presencia tras ellos. Y si se atreven a mirar, a veces ven un destello de la máscara, recordándoles que la verdad siempre encuentra su camino. Historia 7. La sombra sobre el asilo Saint-Thaddeus. El asilo Saint-Thaddeus, aislado en una región montañosa, era conocido por los misterios que lo rodeaban. Desapariciones inexplicables de pacientes y empleados despertaron el interés de Alan Grayson, un periodista decidido a descubrir la verdad. Al llegar, Grayson fue recibido por el director, el Dr. Caldwell, quien mostraba una calma inquietante. Caldwell afirmó que las historias eran simples exageraciones y le ofreció acceso limitado al asilo. Pero Alan no tardó en notar que algo no estaba bien. Los pasillos del asilo estaban llenos de susurros y sombras que parecían moverse. Los pacientes, con miradas perdidas, murmuraban sobre los otros y hablaban de figuras que se deslizaban por los muros durante la noche. Explorando en secreto, Grayson encontró una puerta al sótano cerrada con candados. Una enfermera le confesó en secreto que el sótano era el epicentro de los horrores del asilo. «Allí llevan a quienes nunca regresan», dijo antes de desaparecer. Esa noche, Alan forzó los candados y entró al sótano. El aire era denso y olía a metal y humedad. Encontró celdas vacías, pero las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas y dibujos de formas imposibles que parecían moverse al ser observadas. En el centro de la sala, descubrió una máquina enorme con tubos y cables que latía como un corazón vivo. Caldwell apareció, explicándole que el asilo era un experimento para contactar con entidades de otras dimensiones. «Usamos a los pacientes como receptores», confesó Caldwell. Explicó que las entidades traídas desde esas dimensiones ofrecían conocimiento ilimitado, pero a un precio. La cordura y la realidad misma comenzaban a desmoronarse. Antes de que Grayson pudiera huir, la máquina se activó. Una grieta en el aire se abrió, y figuras oscuras, amorfas y pulsantes emergieron. Susurros incomprensibles llenaron la sala, y Alan sintió que su mente comenzaba a fracturarse. Las sombras se expandieron, consumiendo todo a su paso. Los pacientes del asilo comenzaron a gritar en un lenguaje desconocido, y los muros del edificio parecieron deformarse, como si el asilo estuviera siendo absorbido por otra realidad. Grayson logró escapar del sótano, pero el caos se había extendido por todo el edificio. En su huida, vio a las entidades devorar a Caldwell, quien las recibía con una sonrisa de éxtasis. Afuera, el cielo estaba cubierto por una oscuridad antinatural que se extendía como un velo sobre las montañas. Alan corrió sin mirar atrás, pero los susurros lo perseguían, como si las entidades lo hubieran marcado. De vuelta en la ciudad,
Grayson intentó advertir a las autoridades, pero nadie le creyó. Su relato fue considerado una fantasía delirante, y el asilo, abandonado, fue declarado fuera de límites. Sin embargo, las desapariciones en las cercanías del asilo continuaron. Los aldeanos hablan de una sombra que se desliza por los bosques y de voces que llaman desde la oscuridad. Grayson nunca dejó de escuchar los susurros. Años después, fue encontrado muerto en su habitación, con inscripciones similares a las del sótano grabadas en las paredes. En sus últimas notas, escribió: "La sombra nunca se detiene". El asilo Saint Thaddeus sigue siendo un lugar prohibido. Aquellos que se atreven a acercarse aseguran que el aire allí vibra y que las sombras tienen forma, como si algo estuviera esperando su oportunidad para regresar. Historia 8. El internado de las sombras. El internado Blackwood, perdido en las montañas, recibía estudiantes de élite. Su estructura antigua y los interminables pasillos escondían historias que nadie osaba contar. El primer semestre fue tranquilo, pero la llegada del invierno trajo consigo algo más que frío. Un día, Emma, una estudiante curiosa, notó que su espejo reflejaba sombras que no estaban en la habitación. Al principio pensó que era su imaginación, pero otros estudiantes también comenzaron a percibir cosas extrañas. Rupert, el bromista del grupo, afirmó haber escuchado pasos en el pasillo a medianoche, aunque todos estaban en sus camas. Al investigar, encontró marcas en el suelo, como huellas quemadas que conducían a una puerta cerrada con candado. Decididos a descubrir la verdad, Emma, Rupert y dos amigos, Sophie y Daniel, se reunieron esa noche para abrir la puerta. Dentro encontraron una escalera en espiral que descendía hacia un oscuro sótano. El aire en el sótano era pesado. Había inscripciones extrañas en las paredes y un altar en el centro, cubierto de velas apagadas y huesos. Una sensación de ser observados los invadió, pero ninguno se atrevió a retroceder. Esa misma noche, Sophie despertó gritando. Decía haber soñado con figuras oscuras que susurraban sus nombres. Al día siguiente, los amigos descubrieron que las inscripciones en el sótano coincidían con antiguos relatos sobre maldiciones. Emma encontró un diario en la biblioteca que pertenecía al fundador del internado. Describía cómo había construido la escuela sobre un terreno utilizado para rituales prohibidos y advertía que las almas de los muertos reclamaban justicia. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Puertas que se abrían solas, sombras que cruzaban las ventanas y gritos en los pasillos vacíos. Los profesores también estaban inquietos, pero negaban lo que ocurría. Rupert sugirió realizar un ritual para protegerse. Utilizando el altar del sótano, los amigos encendieron las velas y recitaron una oración encontrada en el diario. Pero en lugar de apaciguar a las sombras, las desataron. La escuela fue envuelta en oscuridad. Los estudiantes vieron figuras espectrales aparecer en sus habitaciones, y el sonido de lágrimas y risas siniestras llenó los pasillos. Emma intentó liderar al grupo hacia la salida. El internado había cambiado. Los pasillos parecían interminables, las escaleras conducían a ninguna parte, y las puertas desaparecían tras ellos. Estaban atrapados en una versión retorcida de la escuela. Finalmente, encontraron una habitación que no habían visto antes. En su interior, un gran espejo reflejaba no sus rostros, sino las sombras que los habían perseguido. Una voz les dijo: "Solo uno puede escapar". Desesperados, los amigos discutieron. Rupert, temiendo por su vida, rompió el espejo. La oscuridad explotó, y las sombras consumieron todo. Emma sintió que caía en el vacío, pero despertó en la entrada del internado. Emma era la única sobreviviente. Las autoridades nunca encontraron rastros de Rupert, Sophie o Daniel. El internado cerró sus puertas, pero algunos dicen que, en las noches, pueden verse sombras en las ventanas y escuchar risas lejanas. Años después, Emma escribió su historia, advirtiendo a otros sobre el internado Blackwood.
Pero nadie creyó su relato hasta que un grupo de curiosos desapareció en el lugar. Las sombras habían vuelto a reclamar lo que era suyo. Historia 9. La caricia del abismo. Cuando Marcus heredó la funeraria de su tío, no esperó más que un negocio en ruinas. Pero al explorar, descubrió una puerta oculta tras un muro en el sótano. Un pesado candado sellaba su entrada, y una llave dorada colgaba de un collar entre los efectos personales del difunto. Con el corazón acelerado, Marcus abrió la puerta. La cámara secreta contenía artefactos desconocidos, esferas de metal, cuchillas talladas con runas y espejos deformados. La sala emitía un aura hipnótica que lo atraía a explorarlos más de cerca. Entre los objetos, una caja negra con grabados intrincados llamó su atención. Al tocarla, sintió un cosquilleo que recorrió su cuerpo. La caja se abrió sola, liberando un humo oscuro que pareció llenarlo todo con un perfume dulce y amargo a la vez. El aire vibró y figuras etéreas emergieron de las sombras. Seres de piel marcada con cicatrices y adornos brillantes lo rodearon. Su presencia era aterradora y seductora. «Bienvenido al abismo, Marcus», susurró uno de ellos con una voz llena de promesas. Le ofrecieron experiencias sensoriales que desafiarían su comprensión. «Conocerás placer y dolor como nunca antes», dijeron. Aunque temeroso, la curiosidad lo superó. Marcus aceptó, y una de las criaturas lo tocó, desatando una oleada de sensaciones incomprensibles. Días después, Marcus se encontraba atrapado en un ciclo. Cada vez que entraba a la cámara, los artefactos y los seres lo atraían más. El límite entre el placer y el sufrimiento se desdibujaba, y su cuerpo comenzaba a mostrar marcas como las de las criaturas. Comenzó a perder la noción del tiempo. Los espejos deformados reflejaban su imagen transformada, ojos hundidos, piel lacerada, pero con una sonrisa que no podía controlar. Los susurros de los seres se volvieron constantes, incluso fuera de la cámara. Una noche, Marcus intentó cerrar la puerta y olvidar todo. Pero los artefactos comenzaron a aparecer en otras partes de la funeraria. Los susurros se transformaron en gritos, y las criaturas lo visitaron en sueños que parecían reales. Desesperado, buscó información sobre la funeraria y descubrió que su tío también había caído bajo el hechizo de la cámara. El hombre había documentado su descenso a la locura en un diario, advirtiendo: «El abismo no da, solo toma». Marcus decidió destruir la cámara. Reunió gasolina y prendió fuego al sótano. Pero las llamas no afectaron los artefactos. En su lugar, las criaturas se manifestaron con mayor fuerza, llenando la funeraria de risas y gritos. El fuego se apagó por sí solo, dejando a Marcus en la oscuridad. «No puedes escapar de nosotros», dijo una de las figuras. «El abismo ya está dentro de ti». En ese momento, Marcus comprendió que había perdido su alma. Con el tiempo, la funeraria cerró. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca, diciendo que se escuchaban lamentos y susurros provenientes de su interior. Nadie se atrevió a entrar, y el lugar quedó abandonado. Marcus, consumido por el abismo, desapareció. Algunos dicen que aún vaga entre las sombras de la funeraria, buscando liberar a otros para compartir su tormento eterno. Años después, un nuevo propietario compró la funeraria, ignorando las advertencias. Al descubrir la cámara, abrió la puerta sellada. Y así, el ciclo comenzó de nuevo, llevando a otro incauto a caer en las caricias del abismo.